Hola jóvenes, espero se encuentren bien al lado de su familia en estos momentos tan difíciles. Vamos a proseguir con nuestro ciclo de clases virtuales. Hoy día corresponde estudiar la literatura colonial. La literatura colonial se desarrolla en todo lo que es el siglo XVI. Nosotros lo conocemos como virreinato. En el virreinato se funda la primera universidad en el Perú y América. Se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Llega al Perú la primera imprenta. Bueno, cosa curiosa, nunca se publicó un libro en Lima. Todos los escritores que vamos a ver hoy día nunca publicaron en Lima. Todos ellos publicaron en España. Entonces, la literatura colonial se desarrolla en el siglo XVI, ese es su contexto. Fue una literatura hispanófila. ¿Qué quiere decir? Que fue una literatura inspirada en los modelos de los grandes clásicos españoles. O sea, en otras palabras, Perú fue una sucursal, literariamente hablando, de España. Aquí estos grandes escritores escribieron a lo Lope de Vega, a lo Fray Luis de León, a lo Góngora, a lo Francisco de Quevedo. Estos grandes clásicos fueron imitados por los peruanos. O sea, no fue más que una imitación de la literatura española. Bien, por eso se dice literatura hispanófila, porque tuvo inspiración española. La literatura colonial tiene tres etapas: clásica, barroca y del afrancesamiento. La literatura clásica se llama así porque está inspirada en el gran Lope de Vega. Aquí en la literatura clásica hay dos representantes: Amariliz y Fray Diego de Ojeda. Amariliz, cuya verdadera identidad hasta hoy es una incógnita, aunque hay un estudioso, Guillermo Lohmann Villena, quien ha hecho estudios recientes y determina que Amariliz fue doña María Rojas de Garay. Amariliz le dedicó un poema a Lope de Vega, se llama Epístola a Abelardo. Consta de 19 estrofas. Epístola a Abelardo, obra de Amariliz, es un poema laudatorio de elogio al gran Lope de Vega. Lope de Vega le contestó en una obra llamada La Filomena. Bien, luego tenemos a Fray Diego de Ojeda, sacerdote venido de España, y publicó un hermoso poema titulado La Cristiada, un hermoso poema épico donde narra, cuenta la historia de Cristo desde la última cena hasta su crucifixión. Un hermoso poema cristiano, La Cristiada, de Fray Diego de Ojeda. Luego pasamos a la etapa barroca. Se llama barroca porque aquí se recibe influencia de dos escuelas barrocas españolas: el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo y el conceptismo son las dos corrientes que se dan aquí. Vamos a ver. Juan del Valle Caviedes, llamado el poeta de la Ribera, fue un ácido crítico de la época. Criticó a todo el mundo, especialmente a los médicos. Criticó ácidamente a los médicos, incluso llegó a crear una palabra que hasta el día de hoy se usa: matasanos. Juan del Valle Caviedes, el poeta de la Ribera, escribió una obra en la que fustiga a la época. Se llama El diente del Parnaso. Entonces, no se olviden,
Juan del Valle Caviedes, que vendría a ser un Quevedo, porque Quevedo fue el que se burló allá en España de la época. Aquí en el Perú, Juan del Valle Caviedes, el diente del Parnaso. El otro representante es Juan de Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo, o también el Fénix criollo. Juan de Espinosa Medrano defendió al gran Góngora. Góngora fue ácidamente criticado por Manuel Faría de Sousa, un tremendo detractor de Góngora, y Góngora ya estaba muerto. Aún así lo criticaron. Góngora tuvo enemigos vivo y muerto. Así que Manuel Faría de Sousa se ensañó contra Góngora, muerto ya este, ¿no? Entonces Juan de Espinosa Medrano lo defiende. El Fénix criollo, el Lunarejo, defiende a Góngora con una obra que se llama Apologético en favor de don Luis de Góngora. Este apologético en favor de don Luis de Góngora vendría a ser un poema laudatorio al gran Góngora, donde rescata la memoria del gran Góngora. Así que no se olviden, el defensor de Góngora, Juan de Espinosa Medrano. Entonces Juan de Espinosa Medrano vendría a ser el Góngora peruano, como Juan del Valle Caviedes, el Quevedo. Finalmente, la tercera etapa es la etapa del afrancesamiento, o también llamado neoclásico. Aquí está Pedro Peralta Barnuevo de la Rocha y Benavides, un hombre sabio. Le decían el doctor Océano, por esa sabiduría. Fue filósofo, teólogo, canonista, matemático, pintor, músico. Fue 3 veces rector de la San Marcos. Fue un hombre sabio, una eminencia, un hombre erudito. Era una biblioteca andando. Pedro Peralta Barnuevo, el doctor Océano, así le decían, escribió Lima Fundada, una de las grandes obras de la época, pero al estilo afrancesado, neoclásico. Y por último, Con Color Corvo. Con Color Corvo era el nombre que le pusieron a este señor por moreno, con color de cuervo. Él se llamaba Alonso Carrillo de la Bandera y se hizo conocido como Con Color Corvo. Él escribe una obra costumbrista. Bueno, de ahí viene que él es uno de los precursores, al lado de Juan del Valle Caviedes, dos de los precursores de la literatura colonial del costumbrismo peruano. Él, Con Color Corvo, escribió El Azarío de Ciegos Caminantes, una obra que habla de las costumbres de los pueblos de la época. Bien, entonces, estos 3 grupos son los que forman la literatura colonial. No te olvides, la literatura colonial o virreinal, 3 etapas: clásica, barroca y del afrancesamiento. En la clásica, Amarilis y Fray Diego de Ojeda. En la barroca, Juan del Valle Caviedes y Juan de Espinosa Medrano. Y en la etapa del afrancesamiento, Pedro Peralta Barnuevo y el gran Con Color Corvo. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta otra oportunidad. Gracias.